Ok, muy bien. Ahora ustedes pueden ver en la pantalla, está el título del tema. ¿Por qué el justo sufre? ¿Alguien tiene alguna explicación para esto? ¿Tiene alguna idea? ¿Por qué el justo sufre? Porque todos como seres humanos, estando en este mundo, vamos a tener que sufrir por la entrada del pecado. No solo los justos, sino todos. Sí, pero Yo, Hermana Lili. sí, yo leí en una matutina, pero no recuerdo, que ese es el camino que se escogió para redimir al hombre, el camino del sufrimiento. Ese es el camino al sufrimiento. Pues sí, sí, porque ¿cómo vino Cristo a alcanzarnos? Él tuvo que sufrir en la cruz, Entonces, déjeme hacerle una pregunta. ¿sí? Dios, en su plan de redención, ¿estaba diseñado para que el hombre sufriera para alcanzar la salvación? No, no, de pronto es que no me doy para expresar. Ok, vamos a ir desenvolviendo esto, tranquilos. ¿Alguien tiene Para otra mí, idea? una consecuencia del pecado. Consecuencia del pecado. Pero ¿por qué el justo, que es justo, que está viviendo en una vida recta? ¿Puedo poner un sufre? ejemplo? Tú has estudiado bastante Job, hijo de una persona justa, sufrió. Solamente. Yo pienso, puedo decir algo. Ajá, por favor. Que en el caso de Job fue para ejemplo. En el caso de Job es un mal ejemplo. No, Para. es para ejemplo de que el justo Ok. también puede sufrir y también puede mantenerse fiel, aunque sufra. Ujú. Ok, entonces, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta ¿por qué el justo sufre? Para gloria del Señor. Para gloria del Señor. ¿Cómo lo Para glorificamos? glorificar a Dios, porque en definitiva, como es todo el mundo lo va a mirar. Somos, vamos a decir, un reflejo de lo que nuestra vida debería ser, un reflejo de la vida de Cristo. Y si el justo sufre de acuerdo a cómo lleve ese sufrimiento, los demás van a reconocer a Cristo, porque uno acepta ese sufrimiento sin dejar de creer, de confiar en Él. Como lo hizo Job. Ok, pero ¿cómo es que nosotros aceptamos ese sufrimiento? ¿No es un pensamiento un poco masoquista? Quizá. Ok. A mí me parece que hay citas del espíritu de profecía que dicen que es como el pasar por pruebas te purifica en aquellas cosas que no necesitas y que tienes que dejar para poder llegar al cielo. O sea, lo digo en mis palabras, pero no recuerdo ninguna cita en específico. Ok, entonces yo voy a anotar, a ver, ¿pueden ver? ¿Puedo compartir pantalla aquí? Vamos a ver. Zoom. Perdí el lápiz, no encuentro el lápiz del iPad. Amor, ¿no me llegó a usted?
Ahorita viene volando. No, lo tiene usted. Ok. Entonces ya pueden ver pantalla, ok. Aquí vamos a anotar. Y vamos a poner como primer punto, dijeron que era como una prueba, ¿sí? No, primero dijimos que era por consecuencia de estar en un mundo de pecado y que sufren no solo los justos, sino todos. Ok. La segunda. Gracias. La segunda dijimos, Fueron para la gloria de Dios. gloria a Dios, gracias. Ok. Después, otra razón. Y la prueba también. Estaba como... Ok. Como una prueba, ¿no? A través de la cual somos purificados. Ok. Vamos a abordar desde ahí. Vamos a tomar esos 3 puntos y vamos a explicar. Voy a seguir haciendo preguntas. No estoy contradiciendo sus puntos, simplemente estoy cuestionando para ver si ustedes mismos pueden defender la postura en la que tienen, los conceptos que tienen. Y este es el objetivo de esto es simplemente que nosotros podamos ver en dónde necesitamos reforzar nuestro conocimiento. Porque cuando nos veamos frente a levitas y nentineos, cuando estemos frente a ellos vendrán con preguntas simples, pero complejas. Vendrán con preguntas bien trucosas. Entonces es necesario tú poder entender bien lo que tú sabes y poderlo defender. ¿Ok? Ahora va la siguiente pregunta. ¿Cómo es que cómo es el castigo para los impíos? ¿Cómo se imaginan ustedes que es el castigo para los impíos? ¿O qué conocen de la Biblia? Y no podrán llegar al cielo. Perdón la eternidad. Perdón, la eternidad. El castigo va a ser no poder estar en comunión con Dios. Una vez que mueran, desaparecer para siempre por no poder estar en comunión con Dios. Ok, esas son, hasta ahora lo que me han dado son consecuencias. Ok, o sea, finales. Como resultado final de todas las consecuencias, no podrán estar con Dios, no podrán estar en el cielo, ¿sí? Pero ¿cuál es el procedimiento? ¿Cómo es el castigo de los impíos? ¿Cómo vendrá sobre ellos? Plagas. Plagas, ¿ok? ¿Qué tipo de Oscuridad plagas? espiritual. Oscuridad espiritual. Ok, ¿qué más? Aumento de la maldad. ¿Mm? Aumento de la maldad de la persona. Ya. Aumento de maldad. Ok, vamos a tomar estas 3. Y de estas 3 vamos a desglosar. ¿Cómo se ven las plagas para los impíos? Como un castigo.
Estamos volviendo atrás. Vamos para más allá. Abramos un poco el campo. Enfermedades, Enfermedades. ¿Qué más? Catástrofes. Dolor. Catástrofes. Dolor, Terror. dolor, Ok, dolor. dolor, sufrimiento, lo que pasó en las plagas, que la gente se rascaba, tenía desesperación, muerte, porque también murió hasta los primogénitos. Ok. Vamos un poco salgamos del ámbito de las enfermedades. La vida, ¿cómo va a ser la vida de ellos? ¿Cómo se imaginan que va a ser la vida de los impíos? ¿O es la vida de los impíos? No sé, pero yo tengo una duda en eso, porque no siempre a los impíos les va mal. Entonces ahí vamos a ubicarnos por tiempo entonces. ¿Cuándo serían estas plagas que caen sobre ellos? Después que niegan. Al fin del tiempo. Esto sería Después del en tiempo. Presente, pasado, futuro. Al fin del tiempo. Futuro. Ok, Futuro. vamos a decir futuro. Estos son el presente. ¿Cómo es el presente? ¿Cómo luce el presente de los impíos? Y puede ser bueno o malo, Claro. porque hay ricos y pobres, de los dos tipos. Ok, pero en general, o sea, su perspectiva, ustedes, ¿cómo creen, cómo visualizan su experiencia en su entorno? ¿Cómo ustedes Y visualizan? como no al reconocen impío? un Dios, como que la vida en sí es buena, porque los disfrutes, yo qué sé, las diversiones y todo eso llenan sus espacios. Ok, buena vida. ¿Qué más? Abundancia. Ujú. No siempre, ¿no? Ok, no siempre, pero existe abundancia. Ujú. Sí. ¿Qué más? Reconocimiento en general el caso de los artistas, ¿no? Que están lejos de Dios y son venerados o idolatrados. Ok, fama. Placeres. ¿Qué más? ¿Cómo? Placeres. Placeres. Esa es la buena vida. ¿Qué más? ¿Cómo más ven la vida de los impíos? libres, hacer lo que quieren. Son libres. Pero eso es así como limitado, me supongo, porque por otro lado, tienen muchos, o sea, por ejemplo, si las cosas no van como están acostumbrados a que vayan, entonces es como si salen del carril y ya no están totalmente desorientados, ¿ves? Entonces, no sé si, o sea, para mí esa libertad es una libertad superficial. Fácilmente se les pueden salir de esa libertad o de ese estado aparente de libertad, en mi opinión. Sí, pero cuando ellos se ven coartados o arrinconados, ellos vuelven a agredir o a cometer actos de violencia para obtener esa libertad. Por ejemplo, están en una persecución, la policía los está acorralando y empiezan ellos a disparar contra la policía. Y encuentran la manera de escapar y, entre comillas, obtienen esa libertad. De manera violenta. Sí, sí. Por eso digo, estamos hablando de la vida de los impíos. Pero Una quiero pregunta. hacer Adelante. Sí, lo que quería saber es cómo se define un impío, porque, o sea, ¿cómo lo definimos para ver eso? Para mí, ¿no? O sea, porque puede ser alguien que tenga fe en Dios, pero al final haga actos malos, o alguien que no crea en Dios. No tenga temor de Dios también, quizás. No sé. Ok, ¿cómo se define o se describe un impío? ¿Alguien sabe? ¿Cuáles son las características de un impío?
Yo que, o sea, pío es santo, ¿no? Da la denotación de ser santo, de ser justo. Entonces es una persona que injusta o que se cree justa, que se cree buena. Entonces me confundí. Es Dígame. una persona que Sí, simplemente cree que es justa. O que sea, es es, justa, pero no es. pero no lo es. Haciendo lo malo se cree justo. Justifica pues sus actitudes creyendo que es justa. Ok, entonces podemos decir que un impío es una persona que no practica la justicia. ¿Está bien? Exacto. Sí, sí, correcto, hermana. Gracias. Ok, muy bien. Otra característica de un impío. Se podría decir, los medios justifican, ¿cómo es? El fin justifica los medios, ¿se puede decir? Ya, pero ¿cómo lo aplicamos a un impío? Que bueno, no importa cómo para lograr sus objetivos, ¿no? No importa qué principios tienes que sacrificar, me imagino, o sea, no sé si cuadra con eso, pero me imagino. Ok. En eso está, por eso acá, no practica la justicia. Porque si yo necesito alcanzar algo, no importa el medio que voy a usar, lo voy a alcanzar. Solange, explotador, como dice Cristo, que en el final de los tiempos, abusadores de la gente, de la maldad, este tipo de características daba. Abusivos, Abusivo, ¿no? eso. ¿Qué más? Estamos llegando a conceptos más claros ahora. Pecadores. Pero pecadores somos todos. Todos. Bueno, Define más, especifica más tu concepto de pecador. que se deleita en el pecado. Ah, ok. Podemos hacer, vamos a decir, deleita en el pecado. ¿Y eso cómo se plasma en la realidad, en la vida real? ¿Qué significa? Digamos, si fueras a un netineo, tú no le puedes decir a un netineo, este es un impío porque se deleita en el pecado. Y el netineo te va a decir entonces, ¿qué es pecado? Que no se ajusta a la ley de Dios, a la voluntad de Dios. Eso. Está contra la ley de Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra característica más? Anciano Marco. Estoy pensando sobre lo que están diciendo. Creo que todo está abierto para discusión, ¿no? Algunas cosas no son tan... Tal vez a mí me parece que algunas cosas son un poco una perspectiva muy conservadora. Porque también hay el asunto de que pecado, sí que se deleite en el pecado. Está un poco con problemas, tengo un poco problema con eso porque eso es una visión, veo, me parece como una visión muy extrema o muy conservadora. Porque también hay cosas que ellos hacen que no son contados como pecado, ¿no? Porque no saben. ¿Cuál sería una perspectiva no violenta, no conservadora entonces? Por ejemplo, hay gente que ayuda, o sea, que hace el bien, pero no lo hace con el Por el reconocimiento. por reconocimiento, exacto. Sí, Por los sentidos equivocados. pero yo no sé si eso es, digamos, lo que marca realmente cómo son los impíos, ¿no? Pienso que hay mucha gente que hace bien realmente porque quieren ayudar, porque tienen buenos Claro, motivos, sí, también. ¿no? Y igual son impíos. Entonces, ¿qué es lo que hace un impío? ¿Qué te convierte en Finalmente un no impío? es un hijo de Dios. Para, es, ¿Ok?
Para Pero mí, el eso tiene que impío ver con niega a una... Dios. Disculpa. No, perdón, estabas hablando tú. No, diga nomás, no entendí. No, perdón. Ok, iba a decir que detrás de ello hay una decisión, por supuesto, ¿no? No es hijo de Dios porque se ha decidido no ser hijo de Dios. Ok. Y eso lo hace impío. Ok. Pero y la gente, por Hacer una- ejemplo, bueno, me pregunto, ¿no? Eh, ¿Querías decir algo, Raquel? Sí, pero preguntas porque quizás sea la misma. Es que yo me preguntaba, aquellas personas que son en este momento ateos, que por las circunstancias de su vida o X o Y, no han querido creer en Dios, yo me imagino que, por ejemplo, por una mala imagen, la mala imagen que ha dado la religión a lo largo de la historia. Y yo me pregunto entonces, esas personas, ¿cómo las vemos, no? O sea, si los pondríamos dentro del grupo de impíos, y yo no creo que las podría poner en el grupo de los impíos, porque me imagino que es un momento futuro que ellos llegarán a ser enfrentados a la verdad y tendrán que tomar una decisión. ¿En qué grupo lo pones entonces? A esas personas que no creen en Dios. Pues para mí serían como personas que en este momento, o sea, no están definidos. ¿Tú sugieres que hay 3 grupos en la tierra? Los santos, Bueno, Dios y los indefinidos. bueno, es que me imagino que, o sea, como yo lo entiendo, es que, por ejemplo, Dios tampoco sabe si una persona se ha decidido o se va a decidir en el futuro por la verdad o por la mentira, sino que espera darle la oportunidad de enfrentarlo a la verdad. Y sin embargo, el Señor está trabajando, sabemos bien, por por el progreso de la línea de reforma, de que Él ya está trabajando en esos de netineos. O en esos potenciales netineos, más sin embargo, me supongo que hay un momento en que se tienen que decidir y que de momento pues tienen todavía su oportunidad de cambio, de cambiar de estado. Bueno, me supongo que entonces serían impíos y llegan a dejar de ser impíos, pero me imagino que eso también es un proceso, porque es un proceso, por ejemplo, el cambio que yo en mi vida personal he tenido hasta llegar hasta aquí, a reconocer las verdades que estamos conociendo. No sé si me explico. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que ser, estamos siendo a veces muy cuadrados en definir cosas. Por eso dejé que ustedes definan qué significa impío o cómo se ven, cómo lucen, cuáles son las características de un impío. Porque tendemos a hacer esto. Fíjense que las características que me dieron hasta ahora, a excepción de una, tienen que ver todo con la religión. Como no es hijo de Dios, se deleita del pecado, no practica la justicia. Son como características bien religiosas, bien ideológicas. Entonces esto nos va a meter en ese conflicto que Raquel acaba de plantear. De entonces, ¿cuáles son esas personas que están decididas por otra razón? Tomaron una decisión en contra de la religión, en contra de Dios, por otras razones, que no tienen que ver nada que ver con aspectos teológicos, sino a veces sentido común, ¿sí? Si a mí me mostrasen, me presentasen, y yo no conociese a Dios, pero me presentasen a un Dios que permite semejantes abusos, permite semejantes casos de racismo o violencia o injusticias, pues yo pienso que ustedes mismos también tomarían la decisión de no querer saber nada de Dios, porque es un Dios que no
que no beneficia, que dice amar pero no hacer nada. Entonces hay personas que entraron en esto. Por eso es importante saber definir bien cómo nosotros describimos o identificamos un impío. Y tiene que ver con esto, con este asunto de que son personas abusivas contra las personas más frágiles, contra las personas más débiles. Son personas que se alegran del mal de otros. Entonces, digo, lo que pasa es que si lo sacamos del contexto religioso, tenemos que hacer una enumeración de todos los pecados, porque en definitiva es eso, son los malos, los abusivos, los que roban, los que extorsionan, los que matan, o sea, tenemos que hacer una enumeración de todos los pecados. O sea. Sí, pero es que tú tienes que poder separar el contexto del religioso, incluso tu lenguaje. Entonces, para mí se define en esto, es aquella persona abusiva, agresiva contra los más débiles, que pasa por encima de ellos, que le quita lo poco que tienen o lo que no tienen, que se alegra del mal. Por ejemplo, muchas veces nosotros como cristianos, no sé, ahora, pero en el anterior fase de nuestra vida cristiana, cuando todavía no conocíamos estas verdades, veíamos a una persona que fue abusiva con nosotros, nos ofendió, nos gritó, nos hizo alguna cosa, no sé, nos hizo quedar mal o nos difamó y por ende todo el mundo como que nos empezó a discriminar o algo así. Pero poco tiempo después nos enteramos que esa persona sufrió algún mal, alguna enfermedad, algún accidente, y decimos, pues esa persona se merece lo que le pasa porque Dios está haciendo justicia. Entonces, ¿qué es esto? Es alegría por el mal, pero lo disfrazamos con un sentimiento de justicia. Y todavía asumimos en que Dios le trajo su juicio en ese entonces. Entonces estamos atribuyendo a Dios el mal de esta persona y encima nosotros nos estamos alegrando. Entonces esto no nos hace cristianos, esto nos hace impíos. Son características. Y puede que todos los hemos tenido, hasta yo incluso recuerdo algunas cosas que vienen a mi mente ahora, pero en este momento nosotros no éramos conscientes de estas diferencias, ni siquiera teníamos la costumbre de cuestionarnos, de preguntarnos sobre estas cosas. Y lo que hacíamos es, para darle el toque cristiano, es justificarlo, como hay dichos que dicen, que se lo merecía, o hay dichos que dicen pecados cortos se pagan rápido y los pecados grandes se pagan más después. O sea, ya empezamos como que darle un toque religioso, explicar las cosas desde un ámbito teológico o ideológico. Y esto es lo que nos entramos en un conflicto. Por esto es que existen personas tan decepcionadas de Dios que determinan ser ateas, que para mí están como en el valle de la indecisión todavía, porque en realidad el ser humano tiene la tendencia de buscar a Dios en todo. Ellos pueden clamar que sí, que no lo van a hacer, que no, que están decepcionados, que Dios no es así, que no necesito de Dios, pero en realidad lo buscan y lo buscan a través de las personas. Y eso es importante conocer. Yo estoy desarrollando todavía otro tema que es la parte de la naturaleza del hombre, pero que es sobre la naturaleza del hombre, sobre sus facultades inferiores, cómo nosotros a través de esas facultades nos conectamos con Dios. Y apenas lo termine, se los voy a presentar. Pero estamos en esto, las personas que dicen no querer a Dios, no saber nada de Dios, están en esta postura, están buscando desesperadamente y ellas mismas no son conscientes de ello, porque están en la defensiva de una postura que les muestra que Dios es tan discriminador, ignora tanto la maldad de los demás. Perdóneme, Solange, nunca se le fue presentado un verdadero Dios como recién nosotros estamos conociéndolo.
Nosotros como pueblo de Dios recién lo estamos conociendo, bien dicho. Estamos recién descubriendo quién es Dios. Nosotros teníamos conceptos bien errados de quién era Dios. Muy errados. Muy Imagínense, errados. imagínense ellos ahora. Entonces, básicamente, para mí es así como nosotros identificamos un impío. Y las calamidades o las maldades que caen sobre los impíos son estas. Son las que creíamos, son estas: enfermedades, catástrofes, dolores, accidentes, todo le sale mal, no va a prosperar, nada le va a ir bien, lo que él siembre se le va a secar o se le va a morir, va a dar mala hierba, mal fruto. Así es como la Biblia nos describe, ¿sí? Pero esa es la percepción. Yo quiero llevarlos, por ejemplo, al libro de Job, en el capítulo 20. Tal vez antes Vamos a leer. pueda añadir Adelante, un comentario. por favor. Tenemos una regla, ¿no es cierto?, que dice que cuando queremos establecer o definir un término, tenemos que ir a la primera mención, o la primera mención de la Biblia define el término. Y el término impío aparece la primera vez en Génesis 18, 23, cuando se presenta la destrucción de Sodoma y Gomorra, yo creo. Y no, es antes todavía. Igual dice, y acercóse Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Entonces, o 2 versículos después dice, que hagas morir al justo con el impío, lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces, interesante para mí aquí es la yuxtaposición, ¿no es cierto? El impío es el opuesto al justo y viceversa. El impío es juzgado, el justo no es juzgado. Entonces, a partir de la definición del justo, podemos entonces también definir lo que es el impío. Y por eso yo dije hijo de Dios o no hijo de Dios, porque el justo es justo porque fue justificado, ¿no es cierto? Recibió la justificación, eso lo hace justo. Bueno, eso. ¿Entendí mal o tú dijiste que el justo no será juzgado? Ya fue. Ah, ya fue juzgado para ser justo. Yeah. Ah, perdón. Ok, me parece apropiado. Y me gusta esa aplicación, vamos a hacerlo así. Entonces ustedes pueden hacer una línea y pueden poner acá voy a usar los mismos términos, ¿sí? Voy a cambiar de color. Solange, tengo una preguntita. No pude escuchar Adelante. todo completo, pero estaba atendiendo a algunas personas que vinieron a dejar algunas cosas para dar a los niños acá del barrio. ¿Qué pasa con, o cómo lo ponemos a las personas jóvenes especialmente, que se alejaron de la iglesia y es como que tienen un rechazo hacia Dios por la forma en que han sido tratados, por discriminación y cosas así como esa? Ok, eso acabamos de hablar con el... Perdón, termina. Termina, Noemí, perdóname. Bueno, eso, y ellos como que, no todos, pero algunos, terminan como rechazando todo lo que tenga que ver con la Biblia, ¿no? A Dios. Pero sin embargo, ellos aprendieron fuera de la iglesia lo que es lo que nosotros estamos aprendiendo ahora sobre la igualdad. ¿Cómo es que, o sea, en qué posición están ellos? No sé si entraría en la parte de los impíos o no, o cómo.
porque ellos tratan al ser humano, tanto a las lesbianas o al trans, mucho mejor que los cristianos, ¿no? Y la igualdad entre hombres y mujeres también. Pero hay un rechazo hacia Dios, por la forma que se lo mostraron. Ok. Yo se los pondría así visualmente. Este es el monte de Dios. Y este, podemos decir, el mundo. Voy a darle. Ellos están aquí en el mundo, ¿sí? Están aquí porque no quieren saber de Dios, ¿sí? Los que no quieren saber y han decidido ya están determinados ahí, mundo. Mundo es un concepto conservador, ¿sí? Una idea donde Dios no es parte y también, o es demasiado parte de Dios y tienen un concepto errado de Dios, o sea, distorsionado de quién es Dios. Ok, esta es, podemos decir, la religión, pero conservadora. Pero las personas que no quieren saber de Dios están aquí, en el valle de la indecisión. Ellos han aprendido todo del mundo. Indecisión con S y con C y después ese, ¿no? Es que Graciela sabe ortografía. Igual no te va a dar ahí para escribir. Y el mundo es mundo, no mudo. Primero con C y después con S. Ok. Ay, al revés. Ok. Gracias por el mundo. Sí. Y la segunda palabra que escribiste Era mudo. después de juzgado, Ajá. ¿qué dice? ¿Limpio? Perdón, pero... Impío. No, después de la palabra... Bueno, contéstale a... Perdón, contéstale a Noemí. Después te pregunto. Limpio, íntegro. ¡Ah! ¿Ok? Unas características más del justo. Santo. O recto. No sé si le que dejaste contestada la pregunta, Noemí, porque yo perdón. me quedé también con ganas de entender. Entonces, Noemí, esa persona que se han decidido no querer ser, digamos que se llaman ateos, porque no quieren saber de Dios por cuestiones de indecisión, porque la iglesia, están decepcionados de la iglesia, para mí, como yo veo, ellos están aquí en este valle de la indecisión, porque todavía no conocen a Dios, entonces no pueden decir, no me gusta esto si no conocen, es como que yo te diga, ven, mira, vas a comer un piri, y tú dices, ¿qué es eso? No me gusta. Y yo digo, ¿cómo sabes que no te gusta si no lo conoces? Pero es un plato boliviano, te digo. Me dicen, no, pero no me gusta. Tal vez no te gusta por el nombre, por cómo luce o por cómo lo represento, cómo te lo cuento, cómo lo pronuncio el nombre, tal vez. Pero tú dices, no me gusta. Y ellos están en esta postura, están en que no les gusta porque no conocen a Dios. Lo que conocen es una mala representación de Dios. Es lo que aquí llamamos una teología conservadora o un extremo que es el mundo, digamos, en el sentido, porque tampoco son del mundo. Si ellos fuesen del mundo, no estarían interesados en las demás personas, porque el mundo también tiene que ver con esa idea conservadora. O podemos decir, este es el mundo, el conservadurismo. Y el verdadero pueblo de Dios. Pero ellos no conocen esto. No conocen al verdadero Dios. Entonces, ¿cómo pueden saber qué es lo que no quieren saber? No quieren conocer a Dios, dicen. ¿Puedo decir pero lo que algo? conocen... Adelante. Que también otro de los temas que tenemos que tener en cuenta, que como preguntaba Noemí, muchas veces el profeta, ¿cómo es que dice el dicho? Nadie es profeta en su tierra. Muchas veces nosotros queremos hablarle a aquellas personas que fueron adventistas junto con nosotros,
Y nosotros no podemos decirle, nosotros conocimos al verdadero Dios. Quizá tiene que hablarle a alguien que no los conoce. No sé si me doy a entender. Porque como fuimos tan, creímos lo mismo, compartimos mucho, probablemente no puedan entender que uno llegó a conocer a un Dios diferente. Exactamente. Nosotros mismos todavía no estamos preparados para Claro. mostrar a Dios, porque estamos en una fase de descubrirlo. Exacto. Estamos en el Iba a decir capullo de la algo. mariposa. Eso. Estamos dentro del capullo todavía. Tenemos una idea de cómo mostrarlo, pero no tenemos todas las respuestas. Por eso estamos escondidos, estamos en preparación, en estudio. Ay, está tan poético. Ok. Poético es el libro de Job, por eso suena poético. Pero quiero llevarlos. Gracias, anciano Marco, por llevarnos a este que nos lleva a hacer esta pequeña comparación y contraste. Y es esto precisamente. Estos son las características del justo, ¿no? Tal vez podemos ponerle fiel. Ok, el justo es juzgado. ¿El impío será juzgado o no? Claro. No. El impío no es juzgado. Es un contraste. Ah. Tienen que contrastar. ¿Se dan cuenta ahora? ¿El justo es limpio? No. No. Él no es limpio. ¿Es íntegro? Tal vez leemos el texto otra vez juntos. Adelante. Eso está en Génesis 18, 23, 25. Ok. ¿Quiere leerlo? Claro. Génesis 18, 23. Dice lo siguiente. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo, ¿de modo que vas a hacer que perezcan juntos el inocente y el culpable? O en otra traducción. Está perfecto eso. Se entiende muy bien. Acercóse a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás hay 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás al lugar por 50 justos que estén dentro de él. Y después, ¿qué he dicho? El otro era 28. 26, 25. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que seas el justo tratado y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ok. ¿Qué explicación tiene para eso? Y el 28 dice, Dios dice, ¿no? No la destruiré. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y Dios, creo, es aquí que responde, no la destruiré si hallare ahí 45. Ok. ¿Qué entienden ustedes de eso? Claro, que no van a ser juzgados, o sea, que no van a ser quitados unos con otros. Es como el trigo y la cizaña. Yo entiendo que el justo no es juzgado, porque es justo. Entiendo al revés. A ver. Yo creo que... Ay, me gustó. ¿Por qué? Yo también creo como Solange, y no es por tema de feminidad, sino porque el justo debe ser juzgado para demostrar su justicia. Y el impío ya decidió. Yo creo que son juzgados los dos. Y uno es hallado justo y otro es hallado impío. Todos vamos a ser juzgados.
Concuerdo con esto, pero en la parábola que él está leyendo tenemos que leer el contexto. Y en el contexto es la destrucción sobre Sodoma, como Abraham, perdón, intercede por Sodoma. Y lo que quiere es que Sodoma se salve, que no haya destrucción sobre ellos, aunque sea solo un justo, ya sea razón para salvar al injusto. Esta es la condición del justo, porque lo opuesto al impío sería una persona piadosa. Entonces ellos simplemente, los justos tienen esto, tienen un corazón piadoso, compasivo, como el de Cristo. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso él intenta interceder por los impíos. Ahora, ¿por qué yo digo que los impíos no son juzgados? Yo quiero ponerles el ejemplo de una escuela. Y va con el ejemplo de los discípulos también. Cristo vino a enseñarles tanta cosa a los discípulos, pero ¿para qué les enseña? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué un profesor se pasa un mes enseñando una materia? ¿Cuál es el objetivo al final? Para que lo apliquen. Para que lo apliquen y lo sepan defender. ¿Cuándo lo van a defender? Cuando se le presente el problema. Cuando haga la prueba, el examen. Para esto, el justo sabe. Ahora, ¿pero sería justo evaluar a un estudiante que no estuvo todo el mes ahí? ¿Sería justo hacerlo? Que no conoce el tema, que no conoce la lección. Por esto es que el impío no es evaluado, no es juzgado. No al mismo tiempo que el justo, que es lo que está diciendo aquí Abraham. Pregunto. Adelante. Pero si vamos al contexto del juicio, de ahí viene el juzgado, ¿no? Los que son juzgados en el cielo son los impíos, y los justos son los que juzgan más bien a ellos. Ahora, es que ahí estamos entrando en lo que acaba de decir Graciela. Todos van a ser juzgados, pero a su tiempo. Tú no puedes, el dilema aquí de Abraham es que no puedes juzgar al impío y al justo al mismo tiempo, porque el impío no conoció, no aprendió las cosas que el pío sí aprendió, el justo sí aprendió. Entonces es como que tú evalúes a un estudiante, o sea, a fin de año llegues a evaluar a todos los estudiantes y después quieras, a medio año se incorporó un estudiante que no escuchó, o al final del semestre se incorporó un estudiante que no escuchó todas las clases, que no estuvo presente, no sería justo que tú lo evalúes al mismo tiempo, porque no se ha preparado como el pío o el justo. Eso es lo que está diciendo Abraham. No estoy diciendo que no lo juzgues, está diciendo simplemente, dale más tiempo. Ellos no se han preparado, no han estado desde el comienzo como nosotros los justos. Aquí no se trata de zafar. Por eso yo les puse esta lista. Este es el presente y este es el futuro del justo y del impío. El presente del impío es este. Tiene buena vida, tiene abundancia, nada le sale mal, tiene hasta más suerte que nosotros, parece hasta más bendecido que nosotros. Pero este es su verdadero futuro. Una Al final pregunta. Pero entre ese presente y ese futuro existe aquella que tú mostraste, que es el valle de la indecisión. O sea, ese futuro es siempre y cuando decidan quedarse como impíos. Ajá. Todavía están en el valle de la indecisión porque no conocen el otro lado. Es como nosotros. Hubiese sido justo para nosotros que se nos juzgue en la ley dominical sin haber entendido el tema de la igualdad, sin habernos presentado. Claro. Debíamos haberlo sabido desde 1798 o desde que comenzó el primer movimiento de lucha contra los derechos civiles. Sí, deberíamos saberlo, pero no hicimos la conexión, no se nos explicó, no se nos mostró, no lo pudimos ver porque necesitamos, no era ni nuestro tiempo ni nuestra generación y no teníamos todo el daño cerebral afectado. Entonces no estábamos sanos, no hubiese sido justo de parte de Dios evaluarnos desde ese sentido. Es como que tú te despiertes de algún coma y yo digo, bueno, ya mañana tienes examen. Y, ¿qué? Tal vez ni sepas qué es examen, digamos. Eso es lo que está diciendo. Al justo le diste un tiempo, le mostraste paso a paso, esperaste que despierte, que se
que se acomode, que realmente esté activo, despierto desde el cerebro, y recién le enseñaste, y después le diste un tiempo para practicar lo que le enseñaste y aprendió a perfeccionarlo, y después tú vas a evaluarlo. Y eso sí, no podemos escapar. Pero al impío, dice, ellos no tuvieron ese proceso. ¿Cuándo empieza la línea de los netineos? 2014. 2014. ¿Sería justo que tú lo evalúes y lo juzgues desde 1998, un examen para ellos, desde 1989? No, porque su línea acaba de comenzar, están recién como en el ABC, digamos. Eso es lo que está diciendo aquí el libro de Génesis. No está diciéndole a Dios que no los juzgue a los impíos, le está diciendo no al mismo tiempo. Entiendo tu punto y estoy de acuerdo. Aunque pienso que aquí en ese texto es al revés, porque el juicio es la destrucción que va a venir y va a juzgar a todos y van a morir todos los impíos. Y Abraham aboga por los justos. Quiero que ellos salgan. No quiero que él no quiere que salgan los impíos, que ellos tengan más tiempo todavía. Eso lo leo aquí, pero estoy de acuerdo con tu explicación de la situación en general. Yo estoy de acuerdo con Marco lo que está aclarando, y es más, se ve que había uno solo, porque cuando terminas sacando a Lot, viene la catástrofe sobre todo, y la mujer que se ve que no estaba preparada de todo, también se convierte en piedra, o sea, en sal, pero piedra de sal. Y entonces también, en realidad, había uno solo, justo. Bueno, y las dos hijas. Serían Pero tres. el dilema era encontrar a este justo. Abraham no tenía tiempo para encontrarlo porque era como encontrar una aguja en un pajar. Aparte no era, para mí, perdóname, pero no era lo que debía hacer Abraham. ¿Cómo? Intercedió por el hombre. Solamente interceder, pero él no era el que debía saber quién era el justo y quién no. Exactamente. A mí me surgió una duda cuando pusimos características de los impíos, como que tienen plata, que le va todo bien, o lo que sea. Pero también hay una idea, que o por lo menos en la iglesia, de a los que les va mal es porque no están muy relacionados con Dios, porque Dios no los bendice. No, pero no es nuestro. ¿Qué pensamiento es este? ¿Qué pensamiento es este? Un conservador. Por eso digo. Y en el pensamiento conservador, Dios lleva la culpa, no el hombre. Hay una pregunta que se me planteó en el momento que tú estabas diciendo cuando empezó la línea de los netineos, que es en el 2014. ¿Cuándo comenzó entonces la línea? Es una pregunta boba porque tendría que acordarme. La de los levitas. 2011. Y entonces nosotros ya en el 2002... 2001. ¿Eh? 2001, 11 de septiembre. Entonces nosotros a partir del 2001 ya le tendríamos que haber empezado a hablar. No. Nosotros no hacemos la línea de reforma de ellos. Nosotros solo entramos en contacto con ellos en el tiempo de la cosecha. Quien lleva la reforma es Cristo. Bien. Y Cristo usa los eventos externos. Externos, como para los netineos, ¿verdad? Parcialmente. ¿Me sacaron un peso de sí? No, porque claro, se me trastocó ahí, me parece que me... Ok, entonces déjenme presentarles esta postura. Esta es como el justo, como el impío vive en el presente. Esta comparación que hice aquí, esta pequeña tabla, es simplemente el presente. Esta es la condición del justo ahora mismo en el presente. Porque nosotros no sabemos el futuro. Claro. ¿Ok? Tenemos una idea, sabemos a grandes rasgos qué es lo que va a hacer, pero no sabemos ubicarlos a veces en el tiempo apropiadamente y pensamos, no, pues el impío va a venir y va a sufrir así, va a ser enfermedad, calamidad. Y cuando lo padecen, decimos, ve, ahí está, Dios trae su juicio sobre ellos. Pero ese es un pensamiento
conservadores, es un pensamiento impío incluso. Nosotros tenemos que entender cómo funciona. En el capítulo 20 del libro de Job, Sofar describe las calamidades de los que vendrían sobre los malos. Y él dice, en el versículo 3, en adelante, la reprensión de mi censura he oído y me he de responder, y el espíritu de mi inteligencia. Fíjense que con su propia inteligencia, el espíritu él llama de su inteligencia, él está respondiendo a Job, y él dice, versículo 4, ¿no sabes esto? Que si así fuera siempre, desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra, que la alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento. Aunque subiere su altivez hasta el cielo y su cabeza tocar en las nubes, como su estiércol perecerá para siempre. Para siempre. Los que le hubieren visto dirán, ¿qué hay de él? Como sueño volará y no será hallado. Se disipará como visión nocturna. El ojo que le veía nunca más le verá. Entonces está hablando de él como algo breve, una prosperidad breve. ¿Ok? En el capítulo 21, Job presenta una perspectiva bien diferente de cómo va a ser la vida de los impíos. Y él dice, no, eso no es. Él le dice, es más, le dice, en el versículo 2 del capítulo 21, él dice, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre porque ha de angustiar mi espíritu? ¿Por qué se ha de angustiar mi espíritu? Perdón. Miradme y espantaos, poned la mano sobre la boca, y aún yo mismo, cuando me recuerdo, me asombro. Él dice, ahora en el versículo 7, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riqueza? ¿Por qué viven tantos años? ¿Por qué tienen tantas riquezas? Es la pregunta de él. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Sus toros engordan y no fallan. Paren sus vacas y no malogran su cría. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijas andan saltando. Al son del tamboril, las citaras saltan y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. ¿Qué es esto? Job está diciendo completamente lo opuesto. Job está dando estas características. Sus días son largos, son bendecidos en abundancia. Nadie los molesta, tienen buenas crías, su ganado tiene buena cría, no son defectuosos, no mueren. ¿Por qué? ¿O cómo explicamos esto? Porque Dios le da la oportunidad a todos para que puedan disfrutar de la vida. Separa a Dios, ellos no están con Dios aquí. Pero Dios le da todo, Dios hace llover para todos. Ok, vamos a seguir tu pensamiento. Lo que pasa es que él está aferrado a que Dios es el que te da todo. Ese es... Ya, pero tenemos que salir de ese pensamiento ideológico. Claro. Porque si no, nosotros tenemos que explicar entonces por qué Dios no le da lo mismo al justo. Exacto. ¿Y quién se lo merece más? Entonces, ¿qué hacemos? Entramos en una fase de decir, bueno, Dios no es completamente honesto, no es transparente. A veces es así, a veces es así. Claro. Entonces, o es un Dios injusto. Exacto. O es un Dios tonto que se hace engañar tan fácilmente con los impíos. Entonces tenemos que sacar a Dios porque ellos no lo tienen a Dios aquí. No es Dios el tema aquí. El tema es el impío. El impío tiene buena vida porque engaña, miente, infunde miedo, temor, dolor, que las personas se alejan. Tiene buenas crías su ganado porque mata a las que no paren bien. Solo roba, engaña o se compra con dinero malo, bueno, no sé, las mejores. Por eso él tiene eso, porque ha sido una persona ávara, ha sabido escoger lo mejor para sí, lo peor para los demás, dejar. Esta es la vida del injusto. Y él dice, sus días son largos.
Porque quien se meta con él, pues él se mete con esa persona, lo mata y listo, solucionó su problema. Pero, ¿y qué del justo, no es? Entonces, ahí no está Dios en la vida del impío. Entonces, no podemos meterlo a Dios para explicar estas cosas. Es simplemente su decisión, su manera de obrar que lo mantiene en esa prosperidad, como Raquel dijo, parcialmente buena, momentánea, breve. Es breve, sí. Pero en el presente, como se ve, la vida del impío es maravillosa. Maravillosa. Envidiable. Por eso a veces ustedes van a escuchar gente comentar y dice, hasta para eso tiene suerte. Corrió al lado del policía y ni siquiera lo vio al policía. Ay, me Ni se encantó. acerca al policía. Hasta para eso tienen suerte. Pero es verdad, es verdad. Así, es tal cual. Quizá nuestro mensaje debería dejar de lado la palabra Dios. No necesariamente dejar al lado, pero necesitamos entender Pero las no, cosas con sentido común. claro, pero no ponerlas quizá en esas explicaciones que a veces la gente te dice, ¿por qué Dios permite que los niños mueran? Exactamente. Ahora fíjense, en base a esa perspectiva que ellos tienen de cómo el impío, los amigos de Job hablando, de cómo los impíos veían estas catástrofes sobre ellos, pero no las vieron ubicar en una línea de tiempo. Y ellos dijeron, si es impío y hace todo esto, entonces vendrá esto por acá. Por eso ellos pensaron, mira, Job está padeciendo todas estas catástrofes. Está sufriendo, tiene dolor, le han dejado todos sus amigos, tiene enfermedades, no tiene más amigos, ha perdido toda su Por eso herencia. le dicen arrepiéntete. Y en el versículo 20, en el capítulo 22, en el versículo 5, él lo acusa finalmente, Elifaz acusa finalmente a Job de manera abierta y le dice, por cierto, tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin. Y él le dice, todo lo que el impío hace, has dejado desnudo al que no tenía ropa, has dejado al hambriento sin comer, al sediento sin beber, a la viuda sin consuelo. Él le acusa de todos los males del impío a Job. ¿Por qué? Porque tiene estas características. Pero no entiende esto. El justo es el que es probado. ¿Por qué? Y eso vamos a entender. En el capítulo 24. ¿Este Elifaz se creía que Job hacía todo esto? ¿Cómo? ¿Elifaz pensaba que Job hacía todo eso? Lo peor, más que pensarlo, él concluyó en esto porque así es como Dios prometió que castigaría al impío. Pero él sacó de contexto las palabras de Dios, porque si bien Dios dijo que este sería el pecado, las calamidades que vendrían sobre el impío, es cierto, Dios lo dijo, pero hay que saberlo ubicar en dónde, cuándo se han de cumplir esto, en una línea de tiempo. Y ellos lo están aplicando en cada momento que lo ven. En ese momento, claro. Entonces ellos dicen, mira, Dios es malo, nos hemos equivocado con él. O tú eres pecador. Sí. Y aquí entra el dilema de Job, porque Job se va a quejar. Bueno, aquí se queja en el capítulo 24. En el 23 él habla primero de cómo le gustaría en realidad hablarlo con Dios, no con sus amigos. Porque si él pudiese hablar con Dios, él dice, si yo pudiese hablar con Dios y preguntarle lo que está pasando, yo sé que Dios me lo haría entender. Y no me importaría lo que ustedes digan. Yo pienso que ustedes están errados, dice Job. Yo sé que si yo hablo con Dios, Dios me va a entender y yo lo voy a entender a Él, porque Él va a hacer que yo lo entienda. Esa es su función, ¿no es? Darnos luz para que nosotros entendamos, conocimiento para ver las cosas. Pero esto no tiene que distorsionar la imagen que tenemos de Dios. Y esto es lo que hace Job, defiende esa imagen, esa postura que tiene Dios. En el capítulo 24, él parece quejarse de Dios, porque ahí dice la interpretación, se queja contra Dios. Pero Job en realidad está expresando lo que ve. Dice, mira, es cierto, el justo, el impío, prospera, abusa, hace cosas y no le va mal. Dios parece que no va a hacer nada contra ellos. No hace nada contra ellos. Porque Dios no está en la vida de ellos, entonces no puedes juzgar. Es como que tú invites en una iglesia, a tu iglesia, a una persona que viene, qué sé yo, de una iglesia mormona, tu amiga,
la invitas para que te acompañe y visita la iglesia, y ese día te cae el juicio. Imagínate, tu amiga va a ser juzgada ahí, pero yo ni siquiera conozco, vine aquí por mi amiga. Entonces no es justo, ¿no? No va a ser juzgado alguien quien no aprendió, quien no estudió con Cristo sobre esas pruebas. El que tiene conocimiento, ese va a ser juzgado. Ahora, en el versículo 25, en el capítulo 25, 24, ahí dice Job, todo lo que el justo va a prosperar, como Dios no hace nada, no interviene, porque Dios no tiene nada que ver en la vida de ellos. Ellos no lo toman en cuenta a Dios, entonces Dios no se puede meter ahí con ellos. Dios no va a invadir tu vida por fuerza, ni siquiera porque es Dios. Él respeta lo que tú eres, respeta tu individualidad, respeta tu decisión y ya, hasta ahí es su límite. Cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestra vida, entonces Él ahí va a tratar de que tú entiendas, veas, cambies, te hace sentir las cosas. A veces conciencia llamamos nosotros, pero es como Dios nos habla. Versículo 25, vemos que en ese capítulo 25, perdón, Bildad no sabe cómo el hombre se puede justificar. Dice, ¿acaso cómo puede el hombre nacer de nuevo de una mujer y ser puro? Esta es la misma pregunta que Nicodemo le hizo a Dios y lo tomó de la misma manera que ellos están tomando, literal. Entonces, por ende, el hombre no se puede justificar porque literalmente es un gusano. Y dice, imagínense esa acusación tan grande, el hombre es un gusano, pero el hombre es imagen ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que están diciendo? Dios es un gusano. Eso es lo que están diciendo. ¿Me dejo entender? Sí, Ellos sí. distorsionan la imagen de Dios y si tú no lees con cuidado lo que ellos dicen, claro, tienes razón. Puedes decir, Bildad tiene razón, está defendiendo a Dios. Pero tienes que ver cómo lo está defendiendo. Es como que yo te defiendo, tú ves a dos de tus hijos peleando y digas a uno, ay, pero no le hagas caso, es que él es tonto, y empiezas a denigrarlo para defenderlo. Claro. No hace sentido, ¿no? Porque le estás librando de una violencia y lo estás salvando a través de otra violencia. Lo estás hundiendo tal vez peor. Claro. Entonces, ahí nosotros tenemos que tener cuidado cómo leemos los textos. En el capítulo 26, Job va a declarar la soberanía. Pero acontece algo interesante en este capítulo. Las primeras del 2 al 4, los versículos, son preguntas que le hace a sus amigos. ¿Cuándo ustedes hicieron el bien? ¿Cuándo ustedes ampararon a la viuda o dieron conocimiento, aportaron a la ciencia, digamos? En el 5 al 14, él va a hablar de cómo Dios tiene poder sobre esas cosas, sobre la muerte, sobre la tumba, sobre las aguas, sus límites que le pone, sus barreras. Sobre todo eso tiene soberanía. Pero tienes que tener hasta dónde llega su soberanía de Dios también, en cuanto al hombre. Porque el hombre tiene su decisión. Tiene la capacidad de decidir que lo hace independiente, en cierta manera. En el capítulo 27, que es donde yo quiero llegar, y quiero que me acompañen a lectura, alguien del 1 al 6. Vamos a ver cómo Job describe el castigo de los malos. Leo. Por favor. Resumió Job su discurso y dijo, vive Dios, que ha quitado mi derecho, y el omnipotente que amargó el alma mía. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Hasta ahí? Al 6. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Ok, vamos ahí. Esa es una parte crucial de la vida, de la situación de Job. Primero, ahí dice que Dios ha quitado mi derecho, pero en realidad él dice, no, en inglés no dice derecho, dice juicio, que Dios ha quitado mi juicio. ¿Ok? Ahí, ¿qué significa que Dios ha quitado mi juicio?
¿Que ha quedado medio loco? En este caso, juicio no significa derecho, significa Estado. en este sentido, mi comprensión, mi razonamiento. Ahora estoy en un punto donde no comprendo lo que Dios está haciendo. Entonces él dice, mi juicio, mi razón en este momento está bloqueada, ha sido arrebatada de mí. Y él reconoce esta situación, su propia condición. Y eso se llama, desde mi perspectiva, humildad. ¿Okay? Algo que los amigos de Job no pueden hacer en estos momentos, porque están queriendo convencer a Job de su postura a como el lugar. Disculpa, Y él dice, dime. ¿puedes repetir eso que dijiste, que eso es para ti humildad? Es que eso no Okay. le puse cuidado. Lo que aquí dice es que Dios me ha quitado mi juicio, pero mi juicio se refiere al sentido de mi manera de razonar, de pensar. Y es una parte, para mí es humildad, un acto de humildad que Job reconoce que no comprende todo. Y es uno de los hombres más sabios. Ok, que eso es más sabio que los otros, y eso es como un reconocimiento de que él es humano y que Dios es Dios, ¿sí? Exactamente. Él conoce su lugar, se coloca en su lugar. Ok, Ahí. sí, interesante, gracias. En el versículo 3, él dice, en todo el tiempo que mi alma esté todavía despierta o con hálito de Dios en mis narices, dice, mis labios no hablarán iniquidad. O sea, no van a mentir, no van a engañar, no van a hablar fraudes o cosas así. ¿Ok? Y él dice, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. El impío se justifica de todo hasta morir porque no es capaz de asumir responsabilidad de sus acciones, cosa que el justo sí hace. Esto se llama integridad. ¿Ok? La parte honesta, no con los demás, sino contigo mismo. Esa es tu integridad. Ahora, en la segunda parte del versículo 5, él dice, no quitaré mi integridad. Él dice, yo no voy a engañar lo que yo soy, no voy a mentir, no me voy a mentir a mí mismo, no voy a tirar al flote todo afuera. ¿Por qué? Porque lo que yo hice, la vida que yo viví es una vida justa, está hecha, mi justicia está declarada y nadie la puede negar. Tú no la puedes negar, nadie la puede negar. Yo no la puedo negar. Y no lo voy a hacer, dice él. No cederé. No la va a ceder esa integridad. Pero los amigos le dicen, ¿qué fue el consejo de los amigos? Dice, mira, acepta que eres un pecador, que hiciste todos estos pecados y reconcíliate con Dios, para que Dios te quite todo este pecado y te prospere nuevamente, te haga tu amigo nuevamente. En otras palabras, ellos están diciendo, mira, simplemente di que Dios tiene razón. Claro. Y miente para que Dios te quite ese pecado. ¿Eso qué es? ¿Es hacer qué? Hacerse culpable de lo que nunca hizo. Ya, pero cuando haces eso, es hacer una concesión. Sí. Y Dios dice, y Job dice, yo no voy a hacer concesión, no tengo que negociar con Dios nada, porque mi justicia está hecha. Él la tiene que tomar, la tiene que dejar. Pero no voy a dejar de ser justo, íntegro o correcto, simplemente para que Dios me quite el mal. Claro. Y esto es importante. A veces nosotros no encontramos respuestas en la Biblia y buscamos cómo explicarlas, y para eso nos engañamos. Nos engañamos y bien feo. Aquí está. El tiempo del fin, el 2011. Ay, ley dominical, cierre tiempo de gracia y segunda venida. Ahora, lo que va a hacer Job es va a explicar cuándo él va a venir la tribulación o el conflicto, el juicio para los impíos. En el versículo 7 dice, sea como el impío mi enemigo y como el inicuo mi adversario. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, oirá su clamor. Cuando la tribulación viniere sobre él,
se deleitará en el Omnipotente, invocará a Dios en todo tiempo. Y yo os enseñaré en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. Fíjense, este tiempo es tiempo de sembrar. Sembrar una planta, crece, aquí también crece más, tiene fruto, pero aquí el fruto madura. Cuando el fruto está maduro, cae el juicio. Este tiempo de aquí es el tiempo que nosotros llamamos de tribulación o el tiempo de angustia. Aquí está Job. Aquí está el aumento de conocimiento y aquí está la formalización. ¿Sí? Job dice, yo no sé, no entiendo, no conozco. Todavía, perdón, Job no está todavía ahí. Job está aquí. Y Job dice, reconozco que no sé, no veo, no entiendo las cosas. ¿Ok? Y aquí falta el conocimiento. Él dice, me falta eso, entender dónde está, porque no entiendo lo que Dios está haciendo. Definitivamente no concuerda con el carácter de Dios, pero algo hay que no estoy viendo y que no me deja entender. Él dice, no voy a mentir, no voy a engañar para zafarme de este dolor. Y si ustedes leen todo el libro de Job, ustedes no van a encontrar ninguna parte del libro de Job en que Job le pide a Dios que lo sane o que le quite el dolor. Él no pide en ningún momento esto. Job lo que pide es inteligencia, sabiduría. Hazme ver, hazme entender. Eso es lo que él dice. Él está aquí clamando por esto. Aumento de conocimiento. Porque hay algo que no conoce, que no entiende. Los otros intentan explicarlo desde su inteligencia, como ellos bien dicen, pero no concuerda. Como hacemos nosotros ahora diciendo de Dios. ¿No? ¿Ah? Como hacemos nosotros ahora diciendo que en cada cosa decimos Dios, en cada cosa que hacen. La tribulación de Job no es entre donde está ahora. Job está aquí. Todo este periodo de aquí. Desde el cierre de tiempo de gracia. Ah. Eso es tribulación. Job está aquí. Bien. Aquí todavía no tiene. Él llega a obtener conocimiento en el versículo, en los capítulos, si no me equivoco, 38 al 41. Y la formalización es el versículo 42. Para Job. El capítulo 42, perdón. Entonces, ustedes tienen que ver lo siguiente. Aquí, todo este periodo, los impíos no padecen. Porque este es un fractal. Job está viviendo un fractal. Los impíos, en la línea de los 144,000. Todo esto, ahorita les muestro dónde está. En realidad, esto sería 2014. Esto es 2019. En un fractal de nuestra historia. Y esto es 2021. ¿Ok? Pero esta historia, Job la está viviendo aquí. A ver, sería mi tiempo del fin, 9:11, ley dominical, que no estamos ahí, cierre de tiempo de gracia y la segunda venida. ¿Esto dónde lo ubicamos? Este periodo de acá, el amarillo. Ay, no, O sea, no. ¿dónde lo ubicamos? ¿Para nuestro tiempo? En la línea de 144,000. Y no sería, no. Sí. Desde el Sí 2010 y desde el 2019. Sí, pero en la línea de 144,000, ¿dónde está? Y después del 9-11,
Exactamente. Después del 9-11, antes de la ley dominical todavía faltan los levitas. Claro. Pero ¿dónde cae el juicio? ¿Ok? Esta es la línea de los sacerdotes. Ay. Y después de la ley dominical. Ok. Después, ¿dónde cae entonces el juicio de los impíos? Exactamente, después de la ley dominical, pero ¿en dónde? Sí, averiguo. Y Yo después, diría que en la formalización, ¿Aquí? al final. ¿Aquí? No, yo A ver. diría, ¿Aquí? entonces puede ser que no entendí la pregunta. Ok. Aquí hay un aumento de conocimiento. Esto es 2014, no, 2019 y esto es 2021. Aquí hay un aumento de conocimiento y aquí hay otro, aquí hay otro y aquí hay otro. Formalización. ¿En qué formalización los impíos o en qué periodo los impíos serán juzgados? Al final. ¿Final de qué línea? ¿Dónde es final? ¿Aquí? 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 No, ahí. Aquí. Ahí. Yo también Exactamente. diría ahí. Muy bien. Aquí es donde el juicio de los impíos cae. ¿Por qué? pues ya le dieron tiempo para decidirse. Porque Sí, ellos ya aprendieron una línea, siguieron Porque ya- el otro periodo, el otro grupo, tuvieron profesores de los sacerdotes, tuvieron profesores de los levitas, tuvieron profesores de los netineos, y ahora ellos ya no tienen no tienen excusa. Si no escogieron a Dios, es porque su decisión estaba clara. Ellos no querían. Entonces, pero eso no quiere decir que no han sido preparados. Han tenido mucho tiempo de preparación. Lo que aquí dice, ¿cómo probamos esto? Aquí, en este momento de prueba, Job tiene que, Job tiene que resistir. ¿Ok? Esa es la prueba donde él tiene que probar de lo que está hecho. Si él va a negociar o no su integridad, o si la va a preservar, aunque esa integridad la lleve a la muerte. Solo pónganse a pensar un poquito en la historia de la reforma de Martín Lutero. Muchos no entregaron su integridad y fueron quemados. Y ellos son considerados fieles de parte del pueblo de Dios. Ahora, pero aquí es una fuerte lucha. Imagínense, muchos están dispuestos a ceder esta verdad. ¿Puedo hacer una pregunta? Es que yo me preguntaba entonces, ¿qué significa no ceder o no dar la integridad? Algo así era la frase, ¿no? Ajá. ¿Qué significa no ceder o no dar la integridad? ¿Dar concesiones? No hacer concesiones. Muy bien. Pero, ¿cómo se ve el no hacer concesiones? Aquí, en nuestra realidad presente. Ahora. No cambiar nuestras creencias por salvarnos. Ya, pero nuestras creencias las estamos cambiando ahora. No, pero después... Lo estamos aprendiendo. Es lo que aprendemos. Claro, que venga, por ejemplo, un adventista amigo y nos diga, pero escrito está, y uno tenga que demostrar que por más que escrito ¿Alguna está. otra idea? Yo diría que sería mantenerse firmes en vivir sin el sexismo y sin el nacionalismo, el racismo y la homofobia. Bien. Esa es la manera. Fíjense que Job lo que busca en el versículo, a ver. ¿Qué es eso, Solange? Ahorita les explico. Capítulo 28, versículo 12. ¿Alguien lo puede leer? 28. ¿En Job? Más, no. Perdón.
Job 28:12. Si alguien Gracias. quiere leer, yo ya lo tengo. Bueno, si quieres yo lo leo. Adelante. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Es una pregunta, Ok. ¿no? Dos preguntas. Y él hace la misma pregunta 3 veces antes de terminar ese capítulo. Lo hace en el versículo 20 y en el versículo... Ay, no me acuerdo el otro. Ah, no, son 2 veces. En el 28 dice dónde. En el 28 es la respuesta de Dios. ¿De Claro. dónde encontrar la inteligencia? ¿O qué es inteligencia? ¿Y qué es Claro. sabiduría? Entonces, la única manera que tú puedes mantener tu integridad es educándote. Y para educarte, tienes que poder distinguir bien las dos corrientes de información. Porque si tú, por ejemplo, ahora en nuestra línea de los sacerdotes, rechazas la verdad, rechazas la ciencia, simplemente porque no la entiendes o porque no te parece convincente, entonces tú sí vendiste tu integridad. Tú sí fallaste, hiciste una concesión. Y si tú te preguntas por qué cediste, ellos te van a decir, pues porque tú vas a responder porque no había suficiente evidencia. Y simplemente es porque no quisiste aceptar la evidencia que se te dio. Esta es la manera en que nosotros hemos de caer. Y las dos corrientes de información son nuestra prueba. En eso consiste en que si tú vas a aceptar este mensaje, reconociendo las fuentes de información verídicas, por eso él pide sabiduría e inteligencia. Y él dice claramente, fíjense, la sabiduría, según lo que Dios responde en el versículo 28, es el temor a Dios. Y la inteligencia es el apartarse del mal. Ahora, si tú entiendes que los movimientos de sexismo, feminismo, del cambio climático y muchos otros movimientos que están en defensa de la mujer, de los niños, de los animales, si tú entiendes que esos son verdades necesarias para aceptar y cambiar en nuestra vida, que son parte del cambio que debemos efectuar en la formalización, entonces tú vas a poder mantenerte firme e íntegramente. Habrán así razones muy fuertes y lógicas como los amigos de Job presentan, pero tienes que saberlo colocar y leer bien en el contexto y con cuidado de escuchar las cosas, porque la verdad es muy difícil de discernir cuando tiene mucho parecido, cuando es 90% verdad y 10% de falsedad. Entonces es muy difícil distinguirla. Entonces esta es la prueba que nosotros hemos de tener donde Job. ¿Por qué los impíos no sufren? Simple. Apocalipsis 22:11 dice, en este periodo, que es el mismo periodo que tenemos aquí, aquí, hay un mandato. En Apocalipsis 22:11 dice, el justo que siga siendo justo, que siga practicando la justicia, y el inicuo que siga practicando su iniquidad, que siga dentro de su inmundicia. No recuerdo exactamente cómo es el versículo. A ver. Es un tiempo donde no puedes cambiar. Estamos en cosecha, por eso nosotros vamos a tener contacto con los levitas recién en cosecha. Ellos no van a poder cambiar porque nosotros lo decimos o lo hacemos. Van a cambiar porque están preparados para aceptar o no la verdad. Pero no porque nosotros lo hayamos convencido o porque seamos sus amigos ni nada de esas cosas. Ahí en este tiempo se va a revelar y se va a alzar como un pendón el que es hijo de Dios. Y el que no es, pues ha de permanecer en lo que hace. Y lo que hace, sus maldades que hace, las va a hacer más abiertamente, más agresivamente, enorgullecido de lo que hace. Y el impío lo mismo, lo que hace lo va a hacer mejor, con amor, con justicia, con alegría, con equidad. Ahí se distingue. Por eso es que el justo sufre, porque está siendo probado y tiene que mostrar de lo que es capaz. Y que la adversidad que Job está pasando no es porque Dios quiera castigarlo o no es porque Dios lo quiera probar necesariamente,
se quiere demostrar también que Job era fiel a Dios por amor, porque de verdad lo amaba, no por todo lo que Dios le daba, como los amigos intentan insinuar, o Satanás insinuó al principio del libro. Job te es fiel porque le has dado tanto. Quítale todo, quítale hasta la salud y verás cómo te maldice. Aquí Job, Dios está seguro del amor de Job y sabe que todo esto no le importa a Job y se lo va a probar, le va a dar el tiempo para que lo pruebe. Y esto es esto. Ahí es cuando Job es exaltado. Y ahí se Apocalipsis. muestra Disculpa. 22:11. Sí. ¿Lo El que tienes? es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Gracias. Y eso acontece poco antes de la segunda ley dominical, de la segunda venida, perdón. Aquí ya no hay tiempo para cambiar. El justo decidió su camino y el injusto también. Y entonces ahí vendrá esto sobre el injusto. Esto de aquí. Todo lo que describe Sofar. Y lo que Sofar dice, por eso le digo, no está errado, porque la Biblia lo dice, pero tienes que saberlo ubicar en dónde van estos eventos, en una línea de tiempo. Y si lo ubicas bien, tú vas a entender que lo dice aquí. ¿Me dejo entender? Sí, y cuando lo ubicas bien, también te das cuenta que Dios es justo. Es justo. Por eso yo los cuestioné y tal vez los incomodé y tuvieron miedo a responderme después. Porque ahí tú tienes que defender la postura de Dios y tienes que darte cuenta que que no contradices y que no zafas diciendo porque es Dios o con una idea teológica, así como ellos. Pues Dios es grande, hace lo que quiere, hace lo que puede, hace todo lo que él puede porque es Dios, lo que él quiere, maneja todo como Dios. Entonces ahí ya, que ese no es el carácter de Dios. Entonces tú tienes que defender tu verdad sin contradecir el carácter de Dios, sin desfigurar la imagen de Dios. Porque por esta razón, muchos se encuentran aquí, en el valle de la indecisión. Al revés. Es con ese primero y después ese. Así. ¿Alguna pregunta? Sí. Ahí en la línea de los sacerdotes que tú pusiste, yo porque no leo, porque no llego a ver, dice 2011, después está Job caminando ahí, y después hay un circulito que no le veo las letras adentro. Es ¡Ay! 2019. ¡Qué bárbaro! ¡Qué lindo! Pobre. Y ahí, 41 y 42, que Son los capítulos. son los capítulos de... Capítulo. Bárbaro. ¿Y ese cocodrilo ahí abajo? Y el No es que signo- cocodrilo, son dos corrientes de información. Yo pensé que eran las corrientes. ¡Ay! Estamos conectadas. Yo pensé que eran corrientes, pero el punto en el medio no sé qué era. Pensé que era una electricidad que daba. Pues las dos corrientes se conectan en un lugar, ¿no? Porque hay un momento Qué en poca que no la imaginación que tiene sabíamos. ese señor Marco, el anciano Marco. ¿En qué estará pensando que ha visto cocodrilos? En la Pues es comida, obvio, ¿no? En la boca del cocodrilo abierto. en la boca. Tenía ganas de Por comer. mucho que lo imagino, no lo puedo ver. Ah, información. Ok. Entonces, ven, ¿no es? El impío se ha de preparar durante este periodo donde tendrá la evidencia del cambio en cada formalización, sobre todo. Podrá ver por sus propios ojos el cambio de cada grupo, aquí, aquí y aquí. Y si todo esto no te fue suficiente, entonces aquí ya cae tu juicio. Lo que Dios prometió que vendría sobre ellos, vendrá, pero tienes que saber cuándo. Y con esto viene la segunda venida.
Entonces, por eso es que en Job dice, los impíos prosperan, viven largos años, pero sus hijos se multiplican a manada, pero sobre ellos son para la espada, dice. Sus cosechas para que otros coman, ellos no comen de lo suyo. O sea, todo el mal que vendría sobre ellos lo cargan la siguiente generación y la siguiente, tal cual dice en el mandamiento. Porque yo soy un Dios fuerte y celoso que visitó la segunda, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, a ellos empieza Dios a pedirles cuenta, porque son el resultado de. Muy bueno el Muy buena, estudio, Antonio. Tolita. Buenísimo, buenísimo. Qué bueno, me alegro. Así Está terminamos. muy, Si no hay más